Muy buenas, ¿cómo están? Aquí estamos, un nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a ver cuál es la edad de los Brawlers para ver si Jessie es legal, pero la verdad es que te vas a llevar muchas, pero que muchas sorpresas en este video. Y antes de continuar con este video te invito a que te suscribas al canal, anda, solamente es un botón, suscríbete, y también que le des un buen like antes de empezar. Así que pues vale, también quiero decirte que estaré en directo en Twitch mientras veas este video jugando Five Nights at Freddy's, o después de que estés viendo este video, porque sí, lo tienes que ver primero. Y estaré en Twitch y mi Twitch va a estar abajo en la descripción. Y ahora sí, ya, sin nada más que decir, continuamos con el video. La verdad es que son muchísimos Brawlers. Vamos a ver si da tiempo en este video. ¿Y cómo vamos a saber qué Brawlers son? Simple, gracias a Google. Y ahora sí, vamos a empezar con lo que sería mi waifu Penny. ¿Qué edad tiene Penny? Pues la verdad es que está muy mayor para mí, y es que tiene la edad de 27 años. Penny siempre se ha comportado con un mal carácter con los demás, menos con Darryl. Aún no se sabe quién de quién está enamorada. Tiene celos de Piper y de Tara, y también odia a Supercell. Ok, y he visto muchos memes también de que Penny odia a Supercell y todas esas cosas, pero vaya, esto es lo que dice aquí en Google. Y también pues vale, tiene la edad de 27 años y mide 1.60, que es un poquito raro que hay, o sea, de 27 años y 1.60, o sea, ¿quién mide eso? Yo tengo 14 y mido 1.75, ¿sabes? What the fuck con la estatura. Y pues vale, esta pues fue mi waifu Penny. Ahora vamos con Piper, una de las Brawlers más guapas del juego. Y pues Piper tiene la edad de 26 años. Y pues vale, ella se enteró de que tuvo dos hermanos gemelos cuando fue a Estados Unidos. Ella tiene TDA y no es racista. Sus mejores amigos son Spike, Tara, Mortis, Brock, Colt, Shelly y Poco. Y pues vale, como te digo, tiene la edad de 26 años, pero mide 1.66, un poquito más que Penny, pero igual, ¿quién sigue midiendo eso? No sé, me lo pregunto yo. Ahora vamos con Bull, y es que Bull tiene la edad de 29 años. Yo lo veía un poco más grande, le calculaba como unos 35, unos 40, pero aquí dice que tiene 29. Dime tú en los comentarios cuánto le calculabas. Y mide 1 metro con 85 centímetros, ¿ok? Sí, ahí sí lo creo, ya Bull está un poquito más grande, ¿ok? Y pues vale, también aquí dice que en sus tiempos era un bandido que se la pasaba robando bancos con Bibi Crow. Sí, porque ya saben pues que Bibi Crow y Bull comparten como que están como en una pandilla, porque comparten como que un símbolo atrás de sus chaquetas. Y pues vale, aquí dice que pues se la pasaban robando bancos con Bull. Imagínate que yo que sé, un modo de juego en Brawl Stars de robar o de atraco, algo así chingón. Así que pues vale, esta fue la edad de Bull. Ahora vamos con Nita, y es que antes de continuar quiero decirte que Nita es niña, no es niño, ¿ok? Así que pues nada más quería aclarar eso, ¿ok? Y pues Nita tiene la edad de 13 años. Nita es una niña que ha nacido en los bosques de Canadá. Padres no se sabe nada de ellos, y como sabemos pues León es su hermano, ¿ok? Como sabemos pues León es hermano de Nita. Y sí, la verdad es que se ven muy chicos los dos, y yo podría decir que esta es la edad pues de Nita, ¿ok? Así que pues Nita tiene 13 años y mide 1 metro con 48 centímetros. Sí, a su edad esa altura es considerable. Vamos con la edad de Jessie, y esto es una controversia que hablan muchísimos. Y pues vale, quiero decirte que tiene 15 años. Jessie, lo único que tenemos confirmado por la empresa de Supercell sobre Jessie es que tiene 15 años, nada más, ¿ok? Y sí, muchos creían que Jessie era menor y quién sabe qué, pero la verdad es que está como de mi edad. Yo tengo 14 y pues Penny, y ella es mayor que yo. ¡Oh! Es mayor que yo, que muy bien podría estar con ella, pero no sé, la verdad. Y pues vale, esto aclara muchas dudas de que sí, pues Jessie tiene 15 años, así que no se asusten, gente, es un poquito legal. Vamos con la edad de Colt, uno de los principales Brawlers del juego. Y pues Colt tiene la edad de 25 años, y es que de verdad sí se ve así, ¿ok? Y pues mide lo que sería, tiene una altura de 1 metro con 74 centímetros, ¿ok? El único que podemos saber de él, no dice ninguna otra descripción. Pues vale, pues Colt tiene la edad de 25 años, que la verdad es que sí se ve así. Vamos con lo que sería la edad de Mortis, y es que aquí me causan muchas intrigas lo que sería Mortis, la edad de Poco y la edad de Frank, porque Poco pues ya está muerto y Frank también está muy viejo, ¿ok? O sea, no sé si me explico, ¿ok? Como Mortis es un vampiro, pues también Frank es un monstruo, por así decirlo, y pues también por decir que es un zombie, por así decirlo de alguna manera. Así que tendría mucha edad, me causa mucha intriga eso, pero vamos a verlo después en este video. Y pues vale, y la edad de Mortis es de 163 años, ¿ok? Pero si lo reducimos, por así decirlo, a los años humanos actuales, pues serían 30 años, pero sí, Mortis tiene 263 años desde que vive, ¿ok? En su familia son 6 chicos y 7 chicas. Mortis antes odiaba a Rico, pero a medida del tiempo fueron siendo amigos. Lo mismo con Colt. Y pues vale, Mortis tiene la altura de 1 metro con 85 centímetros. Y la verdad es
es que sí se ve eso, ok. La verdad es que Mortis es uno de los brawlers más grandes del juego y también pues, bueno, me refiero a altura, porque es muy malo para Balón Brawl y para muchos modos. Podría decir que es el peor juego el peor brawler del juego. Un like y saco un top de los peores brawlers del juego. Pero sí, pues sí, Mortis se ve grande y también le ayuda eso del sombrero. Y pues Mortis en realidad tiene 263 años. Ahora sí, como les dije, vamos con Poco. Y es que Poco también es uno de los brawlers que me causa mucha intriga, como Mortis y Frank. Y pues Poco tiene la edad de 243 años, que si lo reducimos y todo como Mortis, tiene la edad de 33 años y tiene una altura de 1,69 metros, ok. No solamente Penny estaba tan chiquita, sino que también Poco a esa edad y está más grande que, por así decirlo, Penny. Así que pues vale, Poco es un chico que murió en 1995 y resucitó. La verdad es que me encantaría que alguna vez pues Percel o alguien ahí dijera de qué murió Poco, porque como sabemos pues Poco está muerto, es una calavera, ok. Es un mariachi, por así decirlo, Catrina y calavera en el juego. A mí me gustaría saber de qué murió, si murió cantando. Ahora vamos con Shelly, que es el brawler principal del juego, la más rota del juego, porque esa ulti que la verdad destruye, ok. Y es que Shelly también tiene la misma edad que Colt, que si lo recuerdas pues tiene 25 años y tiene una altura de 1,73 metros, ok. No dice nada más, obviamente pues es una mujer XD que quería saber. Pues vale, que Shelly tiene la misma edad Colt, tiene de 25 años y la verdad es que sí se ve de eso. Ahora vamos con lo que sería Brock, también uno de los brawlers favoritos del juego, no sé, me gusta disparar cañones XD. Y pues Brock tiene la edad de 26 años. Las dos personas que ama son Piper y Colt. Algo que no sabe, que solamente sabe Mortis y Tara, es que él estuvo enamorado de Bo. A ver, yo no sé nada ahí, yo nada más leo, ok. No quiero meterme en controversia ni nada de eso, nada más leo, ok. Así que Brock tiene la edad de 26 años y tiene una altura de 1,80 metros. Y es que sí se ve de eso, ok. Además rapea XD. Ahora vamos con lo que sería la edad del primo. Y el primo tiene una edad de 28 años. Como saben, el primo es mexicano. Arriba México. Y pues también tiene una altura de 1,86 metros. Y el día de ayer fue noticia de que pues Messi hizo la misma pose que del primo, ok. Obviamente dedicando un gol, pero hizo la pose del primo, que la verdad para mí es una locura al menos, ok. Así que pues vale, el primo tiene la edad de 28 años. Y pues sí, yo lo veía un poquito más grande, pero sí, le va pegando como los 30 ese primo. También quiere decir que el primo es un campeón de lucha libre mexicana. Ahora vamos con Pam, que muchos dicen que Pam está muerta, que la historia de la radio, sigue más viva. Y pues Pam tiene la edad de 45 años y tiene una altura de 1,83 metros. Pam es madre de 3 hijos, tuvo que irse de Brawl Stars ya que quería probar algo nuevo. Así que no sé qué quiere probar de nuevo, tal vez tiene que ver algo con la radio, no lo sé. Ahora vamos con Carl, ¿por qué no meter a un robot aquí en el video? Y pues Carl tiene la edad de 14 años, tiene la misma edad que yo, XD, y pues tiene una altura de 1,54 metros. Y es que la verdad Carl sí se ve animado como para esa edad y tiene pues 13 años, 14 años de creado pues en vida robot, por así decirlo. Lo programaron para tener mentalidad de esa edad y pues sus mejores amigos son Barley, Rico, Darryl, Leon, Nita y Jessie. Obviamente se debe llevar mucho mejor con los robots. Está enamorado de Jessie y le desea poder con ella cuando ella cumpla 13 años. Odia muerte Supercell, que no lo sé, igual que Penny. Así que pues bueno, la verdad es que este video ya va a llegar a los 10 minutos. Faltan muchos, pero que muchos más brawlers. Y la verdad no me gustaría pues hacer el video de 15 minutos, de 20 minutos. Así que denle un buen like para la segunda parte, ok. Denle like, ya que pues vale, para que sigamos con este video, ok. Una segunda parte con más brawlers. Si este video es muy apoyado, obviamente la traeré. Así que pues vale, dale un buen like a este video, suscríbete, compártelo. Y también dime en los comentarios qué edad le calculabas a lo que serían los brawlers, a ver si estábamos muy cerca y en la misma opinión, porque pues vale, pues que lo que salió en Google. Y también quiero recordarte lo de Twitch, ok. Vamos a hacer directos diarios, pero no siempre vamos a jugar Brawl Stars. Puede que un día juguemos Brawl Stars y un día otro juego. El día de hoy pues toca directo de Finance and Freddy's, así que pues ves abajo lo que sería en la descripción, ahí está el link de mi Twitch. Y en caso de que no esté en directo ahora, pues solamente dale el corazoncito en seguirme y también pues activa la campanita para que no te pierdas ningún directo, porque ahí estaré de aquí hasta que entre a la escuela de nuevo. Así que pues vale gente, ya voy a terminar lo que sería el spam. Vas a ver mi Twitch allá abajo en la descripción. Y ahora sí gente, ya sin nada más que decir, adiós.